La alquimia y los alquimistas fueron hombres que buscaban el conocimiento, la transmutación de los metales y las esencias para hallar, entre otras cosas, el alma de las sustancias y los elementos. Aunque los primeros vestigios se encuentran en Mesopotamia y Egipto, es bien cierto que fue a través de los árabes que la alquimia tomó su forma definitiva, llegando posteriormente a Europa para iniciar su gran expansión. Pero, ¿qué ha sido de aquella alquimia? ¿Qué ha sucedido con la piedra filosofal? ¿Qué fue todo un mito o fue una realidad? ¿Es posible mantener hoy en día una alquimia con la medieval o la renacentista? ¿Cuál es el libro alquímico más antiguo que existe? ¿Qué ingredientes emplea el alquimista para realizar sus transmutaciones? ¿De qué fórmulas y símbolos se sirven para llevarlas a cabo? Hoy en Luces en la Oscuridad intentaremos profundizar un poquito más en el mundo de la alquimia y para ello nos acompaña Luis Silva, alquimista, licenciado en Derecho y autor de varios libros sobre la materia, en concreto teorías y símbolos de los alquimistas. Si yo te pregunto, por ejemplo, si tuvieras que definir la alquimia, ¿cómo lo harías? Bueno, la alquimia es la ciencia y el arte de la transmutación y su objetivo es la elaboración o fabricación de algo que se llama piedra filosofal. La piedra filosofal tiene como virtudes, pues por un lado la transmutación metálica de los metales innobles en metales nobles, por ejemplo, pues el plomo en plata o en plomo en oro, según la canalización hacia donde quieres hacer la transmutación. También dicen los antiguos que transmuta piedras, guijarros en piedras preciosas y también es una excelente medicina, una panacea, sanadora de, muchos dicen todas las enfermedades, otros dicen la mayoría de las enfermedades, y que alarga la vida también. Otros van más allá y dicen que llegan a vivir muchísimos años. Por ejemplo, hay un libro de Artefio, el libro secreto de Artefio, que dice que ya lleva 1000 años viviendo y que ya es hora de que se tenga que marchar de este cuerpo físico, ¿no? Otros libros hablan incluso que la edad de Matusalén y toda esta gente de la Biblia que se decía que vivían 700, 800 años. Algunos libros de estos dicen que es consecuencia de que tenían la piedra filosofal, que sabían fabricarla y que eso pues tomado en unas determinadas dosis y unas determinadas temporadas, porque también si abusas en la toma te mueres, ¿no? Incluso provoca un despertar intelectual y un despertar espiritual, siempre siguiendo lo que dicen los clásicos, los antiguos alquimistas filósofos. La piedra filosofal entonces no es una piedra. La piedra filosofal físicamente es una piedra. O sea, hay que distinguir lo que sería la alquimia espiritual de lo que sería la alquimia de la que pues yo estoy estudiando más, ¿no? Que es la alquimia de operación química, elaboración de una piedra, que como su nombre indica es una piedra, es pesada, es cristalina, es fusible como la cera, que viene de un proceso de elaboración, pero que se elabora con algo que se llama energía universal, ¿no? Es algo que la ciencia, pues supongo que en breve encontrará, ¿no? Porque ahora ya están investigando bastante con los aceleradores de partículas. Es curioso, ¿no? Mira, Newton, por ejemplo, el padre de la ciencia, era un gran alquimista. Empezó a estudiar alquimia desde los 16 años. Y su vida la dedicó a la alquimia. Y sus obras son el resultado de sus trabajos alquímicos. Y luego resulta que se convierten en científicos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que los aceleradores de partículas lo que están pretendiendo es encontrar esa partícula de Dios, ¿no? Me parece que se llama bosón de Higgs. Y lo que pretenden es encontrar el momento en que parece ser que la energía o el espíritu tiene masa y se convierte en materia, ¿no? Ese punto de unión en ese momento concreto, ¿no? Sin embargo, los alquimistas lo que hacen es buscar materias originales de las primeras que se encontraron en el origen del mundo, ¿no? Una de ellas es el agua, por ejemplo, y hacen unas retrogradaciones hasta ir retirando capa de grosor de la materia hasta que se encuentran con el espíritu. Piedra filosofal, dices que es una piedra. Sí. ¿De dónde viene y cómo es esa piedra? Mira, esa piedra se fabrica, se elabora. O sea que es antinatural. Es una piedra que no existe en la naturaleza y el hombre la puede fabricar. ¿Se ha fabricado alguna vez? Sí, mira, hay una historia, por ejemplo, Van Helmont fue un alquimista de Bruselas del siglo XVI. Este señor es el que descubre el gas. Es el primero que, trabajando con gases carbónicos, ve que hay una sustancia que él no puede atrapar y que después le va a llamar gas. Es un científico muy notorio en la época, también descubrió los jugos gástricos, etcétera, ¿no? Pues este señor se le presenta un día en su casa, eso está en sus crónicas, se le presenta un señor en su casa y le empieza a hablar de alquimia y de la piedra filosofal, y el otro, pues el señor Van Helmont, ¿no? Pues estaba escéptico. Entonces le entregó un trozo de polvo que él define color azafranado y le dijo cómo tenía que hacer una transmutación con mercurio. Mira, tienes que coger este peso de mercurio, lo colocas en un crisol, lo calientas, colocas ese polvo que yo te voy a dar, lo envuelves en un papel, lo colocas ahí y verás como al cabo de 15 minutos lo coges, lo enfrías directamente en agua, ese crisol, y verás lo que ocurre. Y lo hizo. Puso el mercurio, lo puso a fusión, puso ese grano de polvo ahí dentro, cogió el crisol, que es el barro, es una vasija de barro que la pones en el fuego, y luego lo puso en el agua, se rompió el crisol por el cambio bestial de temperatura y allí apareció el mismo peso de oro de lo que antes era mercurio. Se transmutó, sí, se transmutó.
Tuvo posteriormente un hijo y le puso Mercurio de nombre. Y a partir de entonces creyó en la piedra filosofal. Él, sus hijos y los que tuvieron relación con sus hijos. Si la piedra filosofal ha existido y muchos reyes como Carlos V, por ejemplo, que tenían su propio laboratorio alquímico en el Escorial, por ejemplo, ahí tenían cosas, ¿no? Nunca la encontraron, ¿o sí? Bueno, yo no sé si ellos lo encontraron o no. Lo que sí se encontraron fueron muchas medicinas y la piedra filosofal parece ser que ha existido. Hay más ejemplos que el que yo he puesto. No me voy a extender más, pero Helvetius, bueno, hay muchos otros científicos de la época, sobre todo en los siglos XVI y XVII, y rozando el XV, existe como una profusión de alquimistas que van buscando científicos para demostrar que la piedra filosofal existe y se hacen transmutaciones. Y transmutan en oro y hacen monedas de oro. ¿Muchos reyes tú crees que han podido encontrar a ese alquimista para que convirtiera el plomo en oro? Yo creo que no, porque es como una raza diferente. El alquimista de verdad es un filósofo. Todos los alquimistas que se precian escriben de manera oscura, no escriben abiertamente y solo escriben para ellos. Pero a lo mejor estamos hablando de dos alquimias totalmente diferentes. Esa que busca el concepto de cambiar o transmutar el plomo en oro y el otro que busca intentar cambiar nuestro yo interior a través de nuestro cuerpo, que será nuestro propio tenor, ¿no? Buscar ese vórtice, ¿no? De decir, a ver, ¿dónde estoy y con qué me voy a encontrar? Al menos que me conozca a mí mismo, ¿no? ¿Son dos alquimias totalmente diferentes? ¿Estamos hablando de la misma? O, por ejemplo, una que es esta, ha dado lugar a la otra que es más literaria. Mira, hay una alquimia exotérica y una alquimia esotérica. La alquimia esotérica es esta de la que estamos hablando. Y la alquimia exotérica es una que está más de cara al exterior, ¿no? De la alquimia nace lo que sería también la espagiria, que es una de las maneras de hacer medicamentos a través de sistemas de trabajo alquímicos, pero que no es alquimia. La alquimia trabaja con una energía universal. Mira, para entender la alquimia hay que entender lo que es el concepto de filosofía natural. La alquimia es una rama de la filosofía natural. Y filosofía significa filo, el griego amor, a Sofía. Sofía es la diosa griega de la sabiduría. Y natural se refiere al concepto de naturaleza. Para entender lo que es la alquimia, hay que entender qué es el concepto de naturaleza. Hoy nosotros entendemos por naturaleza el conjunto de los tres reinos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, para un alquimista. Y entendiendo esto, se entienden ya muchas cosas de la alquimia. Desde la gran inteligencia divina, la gran inteligencia creadora, que ellos simbolizaban, copiado de Egipto, como un gran ojo, porque lo ve todo y está pendiente de su obra continuamente, en la eternidad. Y al mismo tiempo, el gran creador está emanando de sí mismo una energía que los griegos llamaban neuma, y esa energía, ese neuma, los alquimistas lo llamaban espíritu universal, alma del mundo. Eso se impregna dentro de toda la materia, es más, se hace materia, o sea, cuando se aleja, según dicen ellos, cuando ese neuma se aleja de la propia motor creador, se manifiesta en materia. Ese neuma, de ahí vienen las palabras, por ejemplo, neumático, neumonía, que tienen relación con el aire. Neuma significa hálito de vida, aliento, y es una expansión y una contracción. Cuando entendemos eso, que existe esa energía universal y que los alquimistas eran capaces de atraparla, cuando entendemos eso, automáticamente muchos de los misterios de la alquimia empiezan a desarrollarse y a desvelarse. Existen materias en la Tierra que son capaces de atrapar ese espíritu universal. Y cuando se atrapa ese espíritu universal y se sabe cómo hacerlo y concentrarlo y aumentarlo, tienes la capacidad energética suficiente para realizar una transmutación metálica. Te voy escuchando, te veo, cómo te explicas, cómo te expresas, ¿no? Y uno piensa, qué curioso, ojalá muchas personas que están metidas dentro del mundo de las letras o de la ciencia, a veces de la pseudociencia, porque aunque estemos muy metidos dentro de la ciencia de 2 más 2, 4, a veces no es así. No por esa misma regla de 3 tienen que ser 4, ¿verdad? Hay otra ciencia ahí detrás que es paralela. Yo sé que tú eres licenciado en Derecho, que eres escritor, que eres autor de muchos libros y que además eres policía, eres jefe inspector de policía, con lo cual uno piensa, bueno, ¿qué es lo que le ha llamado a este hombre a introducirse en ese mundo, a veces un tanto boscoso, con un camino difícil, por no ponerle otro calificativo, donde hay más sombras que luces? ¿Qué es lo que te ha llamado? Porque claro, una persona con tu carrera, tú estás metido en otro mundo, ¿no? En otros mundos, ¿no? O sea, que no estás dentro de este panorama. ¿Qué es lo que te llamó? Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Con la alquimia, y el inicio es cuando tenía 13 años, que en un área de servicio de una autopista le dije a mi padre, cómprame este libro. Era feísimo, tenía unas tapas feísimas y el título, pues mira, se llamaba Las moradas filosofales, de Fulcanelli, y no sé por qué me llamó ese libro. Yo siempre digo que me llamó el libro porque es que no tiene sentido, un libro tremendamente feo, pequeñito, pero bueno, así bastante tocho, ¿no? Y además incomprensible de lectura para un chaval de 13 años, pero algo quedó ahí, y a partir de los 30 me dediqué a releerlo, algo me llamó, y entonces a
a partir de aquí, pues no empecé a estudiar a su autor, Fulcanelli, sino a los autores que Fulcanelli había estudiado. Entonces, a partir de ahí empezó a surgir un mundo nuevo. Es difícil, es incomprensible, es oscuro, pero yo creo que también tiene un aspecto policial y es de desvelar, de entender. Y bueno, ahora tengo mi propio, como diría yo, ¿no? Mi propio sistema. Tengo mi pequeño laboratorio donde hago mis pequeñas prácticas y donde realmente estoy viendo cómo, pues está pasando lo que estaban diciendo los alquimistas con unas palabras muy raras, pero está pasando. ¿Tú estás descubriendo esa piedra filosofal? Yo estoy trabajando en lo que creo, o la materia que creo que los antiguos alquimistas utilizaban, una materia muy sencilla, que es el rocío, así de claro. Primero porque rocío viene del griego rosis, que quiere decir fuerza, vigor, dinamismo, potencia, y porque los antiguos decían que en el rocío es un vehículo, es decir, es un transportador de la energía universal. Y a partir de aquí, bueno, he hecho toda una serie de experiencias con el rocío y he de decir que lo que estoy viendo es realmente impresionante. O sea, están pasando unas cosas que... ¿Qué cosas? Cosas, por ejemplo, el rocío, que es algo cristalino, se pudre. Hace una peste terrible, necesita de un procedimiento. Y yo no sé si te puedes mojar las manos o no. Yo he traído un poco de rocío. Sí. Y si quieres probarlo, este es limpio. Verás sí. La diferencia que hay entre el agua y el rocío. Verás que te dejará una capa como de grasa y después te van a quedar las manos muy finas. Es rocío recogido en la luna llena. No sé si ahora es de abril o de mayo. Agua de rocío. Es rocío, es humedad. Lo estoy haciendo. Y si no falla y no quedamos mal delante aquí de los oyentes, ¿no? Sí. Pero hay que decir que es extremadamente volátil el rocío, se va y irá generando, y a mí me lo está pasando ya, si haces así verás como hay como se te engancha un poco. Sí, como si tuviera grasa. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues dentro de un rato verás que vas a tener unas manos finísimas. Esto no es agua del grifo, ni es agua de mina, ni es agua... es algo totalmente diferente. Mira, para los antiguos aquí está el espíritu universal, está la fuerza del universo. Lo que pasa es que luego hay que encontrar las sales que hay aquí dentro y esas sales cristalinas atrapan a la energía universal, según dicen los antiguos, ¿no? He tenido la santa suerte de ver estas sales. Muy pocos las han visto. Pero bueno, es igual, empezando por el principio. El rocío se pudre, hace una peste impresionante, huele a aguas fecales. Lo sometes a otros procedimientos muy sencillitos y le cambias el olor. Entonces se convierte en un olor avinatado de vino. Y si lo pruebas es como alcohol de poca graduación. Estoy trabajando con el pozo del rocío. El rocío deja pozo. Cuando se pudre, deja una capa como de arena, de barro. Los antiguos llamaban tártaro. Y si comparas el tártaro de los toneles, ¿no? Cuando recoges tártaro y lo comparas con la tierra que deja esto cuando se pudre, ves que es exactamente igual y que el olor es muy similar. Estoy quedando alucinado porque además me está cambiando a color rojo. No sé, es imprevisible lo que pasa con esto. En una de las destilaciones primeras que hice del rocío, tengo para que nos entendamos, es un destilador, vamos a explicarlo, un balón de 6 litros de vidrio. Arriba, en la parte superior, tiene otro balón de 6 litros con un tubo que debe tener unos 45 centímetros y de ahí baja a otro balón de 4 litros. Pues puse ahí la primera vez que destilé rocío podrido, unos 4 litros aproximadamente, y se me reflejó, o sea, se me manifestó, no en el capitel, que hubiera sido lo normal, sino pasó hasta todo el tubo, se me manifestaron unas sales en el balón receptor, enganchadas en el vidrio que me da hacia una ventana, es decir, como si esas sales buscaran la luz. Intenté cogerlas y no pude cogerlas. Se me rompían y después, otra vez intentándolo, desaparecían ante mi vista. Esas son las que se llaman las sales volátiles del rocío, que dice que tienen unas propiedades interesantes, ¿no? Ya más o menos sé cómo las voy a recoger la próxima vez que se manifiesten, ¿no? ¿Y ese trabajo dónde te lleva y para qué? Ese trabajo busca, al menos yo particularmente, busco una medicina que sea importante y potente, O sea, una medicina que esté cargada de la energía universal. Y si se manifiesta la piedra filosofal, pues mira, bienvenida sea, ¿no? O sea, simplemente es experiencia, experimentación, se manifiestan cosas. Eso de que el rocío se me haya puesto rojo y además era líquido y de golpe y porrazo me ha vuelto a dejar un pozo, ¿no? Es una cosa muy rarísima. El rocío no deja de ser agua. Sí. Y hablas de las investigaciones de alguna manera que el doctor Emoto, japonés, ha venido explicando ahora últimamente, que bien conoces. Según cómo se le habla a ciertas aguas, según qué música se le pone a ciertas aguas, aunque el agua sea la misma, pero a cada una le pones una música diferente, ese agua que ha cristalizado de forma diferente, las moléculas de ese agua empiezan a cambiar. Unas son redondas, otras son ariscas. Es curioso, ¿no? Estás hablando de esas cristales que te produce el rocío cuando ya ha pasado todo ese procedimiento. Estás hablando de lo mismo, sí, en cierta manera, ¿no? Armonía o desarmonía, ¿no? O sea, el rocío, para entendernos un poco, ¿no? Los alquimistas, es para diferenciarlo de lo que es el agua de una fuente, por ejemplo, ¿no? O el agua de la lluvia, o ellos entienden que hay un fuego interno y hay un fuego externo, ¿no? El fuego externo es el fuego solar y el fuego interno es el que emana del centro de la Tierra, ¿no? Ellos saben que en las minas, pues cuando más adentro vas de la Tierra, pues más calor tienes, ¿no? Entonces ellos decían que esos calores que hay internos van empujando los vapores hacia arriba y se van llevando todos los minerales que tiene la Tierra, ¿no? Entonces en unas épocas determinadas del año, cuando empieza ya el calor, que es en la primavera, el sol da encima de la Tierra y se lleva esos vapores que están cargados de minerales de la Tierra, se los lleva al cielo. Entonces hay
en el cielo, ¿qué pasa? Pues hay que pensar que la atmósfera, las 4/5 partes de la atmósfera son nitrógeno, que el nitrógeno libre y el nitrógeno combinado son el alimento de las plantas. El rocío, cuando baja, las plantas se emborrachan. Yo me acuerdo cuando iba a buscar rocío hace ya muchos años, que pobre payés, ¿no? Pobre campesino, tenía unas plantas que a lo mejor a primeros de mayo tenían un palmo y a finales de mayo las plantas eran plantas de alfalfa, o sea, de esas que sirven para darle comer al ganado, tréboles, etcétera, ¿no? Bueno, pues a finales de mayo tenían 1,80 m de altura, que es lo que mido yo. Y me acuerdo que pasaba por allí y pisaba todas aquellas plantas para recoger el rocío de las plantas y hacía unos surcos que digo, madre mía, cuando se levante el campesino por la mañana va a decir que ha sido el sinvergüenza que ha venido aquí. Pero es que volvía al día siguiente. Las plantas ya se habían subido y habían vuelto otra vez a buscar la luz del sol, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta es de que son un auténtico imán del rocío, les encanta, se emborrachan de rocío. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen de abono, ¿no? En las primeras huellas aparecen, cuando hablamos de alquimia, aparecen en Mesopotamia y Egipto. El documento más antiguo sobre la alquimia se consideran que es un edicto chino del año 144 a.C., en el cual el emperador Wen castigaba con la pena de ejecución pública a los falsificadores de oro, puesto que, según los comentaristas contemporáneos del edicto, últimamente se había registrado la fabricación de mucho oro alquímico que no era en realidad tal oro, decía este emperador Wen, ¿no? Por otra parte, podría ser que el griego Sica de Bolos, Hemácrito, escrito sobre el año 200 a.C. y en el que se describe cómo fabricar oro, plata, gemas y púrpura, con fórmulas y recetas obtenidas de otras fuentes más antiguas procedentes de Egipto, Persia, Babilonia y China. Y hay personajes que se han visto vinculados con la alquimia, por ejemplo, Alberto Magno, Roger Bacon, Carlos II, Isaac Newton, Santo Tomás de Aquino, numerosos reyes y papas. Y la palabra alquimia, corrígeme si estoy equivocado, Luis, proviene del vocablo árabe alquimia, en el que la partícula al es el artículo definido, mientras que quimia significa arte, por lo que cabrá traducir la etimología de la palabra como el arte en sí, ¿no? La alquimia es definida como una ciencia y como un arte, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Es tanto un arte porque necesita de las manos del artista, del artesano. El que fabrica la piedra filosofal es un canon artis, es un maestro del arte, es un adepto, que viene del latín adeptus, el que ha conseguido, ¿no? Y es una ciencia porque para ellos es cierto, es verdadero, que fabrica y transmuta. Esta noche estamos transmutando de alguna manera, estamos poniendo las palabras, estamos cambiando las palabras en imágenes, conceptos que quedan ahí, esos símbolos que quedan en el espacio, en ese archivo acásico, que seguramente algún día alguien se atreva a ir a esos archivos acásicos con o sin facultades y puedan extraer ese conocimiento que nuestros antiguos y nuestros ancestros han ido dejando, ¿no? Era la prisca sapiencia, era lo que buscaba Newton, la primera sabiduría y la auténtica. Y eso es la filosofía natural. Es decir, encontrar los misterios de la naturaleza. Licenciado en Derecho, alquimista, escritor, te seguiremos leyendo. Luis Silva, muchísimas gracias. A ti, hombre, faltaría más. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.